Muy bien, chicos, antes que nada les debo una disculpa. Esta clase la teníamos que llevar en la tarde. La pospuse porque todavía me faltaba aumentar detalles. Hay muchas cosas que hay que tocar en el tema de diabetes. Y antes de nada vamos a hablar un poquito respecto a de dónde sacar información respecto al tema de diabetes. La diabetes internacionalmente se maneja basada en las guías de una asociación de Estados Unidos que se conoce con el nombre de la ADA, la Asociación Americana de Diabetes. Les voy a pasar el enlace por Telegram y también lo voy a poner acá en lo del video para que luego puedan revisarlo un poquito más a fondo. Ellos son los que ponen los lineamientos generales respecto al diagnóstico, el tratamiento, el manejo, cambios de estilos de vida y demás. Y también tienen todo lo que son las definiciones para poder llevar a cabo un diagnóstico adecuado, oportuno, porque esta enfermedad es una enfermedad que se da en todo el mundo. No es una enfermedad, a diferencia de las infecciosas, que se dé con mayor prevalencia en nuestro medio. Es más, de hecho, comparado con países del primer mundo, bueno, tampoco estamos tan mal. Igual, de todas maneras, tenemos altas cantidades de pacientes con diabetes y es por eso que este tema es importante y se lleva una y otra vez. En esa ocasión lo van a ver casi por primera vez desde que han entrado a la facultad, pero más adelante van a ver que van a repetir este tema en endocrinología, van a repetir este tema en medicinas. O sea, constantemente lo van a ver una y otra vez. Así que por hoy día vamos a enfocarnos más que nada a la parte fisiopatológica y en la parte de diagnóstico y tratamiento. Sinceramente, aunque he estado bastante tiempo tratando de resumirlo todo, no me he explayado como se podía haber hecho. Así que si es que ustedes quieren luego revisarlo, perfecto. Voy a mandarles el enlace de lo que son las guías de la ADA. La ADA, bueno, saca todo en inglés, igual hay algunos que traducen esto al español, hay algunas interpretaciones y demás, eso ya ustedes lo pueden revisar con más calma después. La mayor parte de lo que he manejado para la explicación del día de hoy lo he sacado de un libro de fisiopatología endocrina. Abajo igual voy a poner lo que es la fuente bibliográfica y con esas aclaraciones comenzamos. Antes que nada, el órgano más importante para hablar de diabetes es el páncreas. El hígado también tiene cierta importancia, pero eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. El páncreas es un órgano retroperitoneal. Se le llama páncreas porque viene a ser el equivalente en su etimología a pan de miel. Y es porque tiene un color rosado pálido, tiene una apariencia como de un pancito de miel, literal. Está localizado sobre lo que es la pared abdominal posterior, entonces es un órgano retroperitoneal. Su peso es de 70 miligramos, aquí está escrito longitudes de 12 a 15 centímetros. Como pueden ver, es bastante alargado. Dentro de su irrigación va a estar irrigada por las arterias pancreático-duodenales, la esplénica, gastroduodenal y mesentérica superior. Casi todas estas, excepto la mesentérica superior, van a ser ramas de la arteria esplénica. Dentro de las venas son las pancreatoduodenales y las pancreáticas simplemente llevan su retorno venoso. No vamos a darle vueltas. La cabeza está relacionada con la curvatura de duodeno en unas relaciones que la verdad es que ya las han visto en anatomía, son bastante complicadas, no nos importan mucho para hablar de diabetes, y su cola termina cerca del vaso. Ahora, respecto al páncreas, dentro de su fisiología va a tener dos funciones. Primero va a tener la función exócrina. Su función exócrina está enfocada más que nada a lo que serían los procesos digestivos. Entonces, en su función exócrina produce un contenido que se conoce con el nombre de jugo pancreático. El jugo pancreático contiene diferentes enzimas que se producen en su interior, entre las cuales se encuentran las amilasas, las lipasas, las nucleasas y el bicarbonato. Todos estos van a colaborar a lo que es la digestión a nivel del duodeno. Van a ser secretadas directamente acá. Mientras que dentro de su función endocrina va a secretar principalmente dos hormonas que son las que nos van a importar el día de hoy. El glucagón y la insulina. También la secretina. La secretina participa más dentro de lo que es el proceso digestivo, la vamos a dejar de lado para hoy. Hoy nos importan el glucagón y la insulina. Ahora aquí vemos un poquito más a detalle lo que es la subdivisión que tiene el páncreas en su función endocrina y su función exócrina. Aquí está la función endocrina. La función endocrina va a estar dada a nivel de los islotes. En los islotes se encuentran unas células que se conocen con el nombre de células beta pancreáticas, y estas células beta pancreáticas son las que se van a encargar de la producción de insulina y glucagón, que posteriormente se almacena en el interior para su liberación cuando sea necesario. Entonces, para que inicie su función endocrina, sí o sí tiene que haber ocurrido un estímulo de la liberación de la insulina o del glucagón, el cual vamos a ver enseguida. Aquí está. Estamos hablando de los islotes pancreáticos. Los islotes pancreáticos tienen diferentes tipos de células. Tenemos las células alfa, las células beta, las células gamma y las células PP, que son las que van a secretar el polipéptido pancreático. Primero vamos a hablar de las células beta, que son las que más nos importan para hoy. Son aproximadamente el 60-80% del total de las células que conforman un islote pancreático y se van a encargar de la secreción de la insulina. La insulina, a través de un mecanismo que vamos a hablar un poquito más adelante a detalle, es la que va a permitir que en las células periféricas pueda ingresar la glucosa.
De esa manera, esta puede ser usada como fuente de energía, porque como sabemos, a nivel de las mitocondrias necesitamos que ingrese glucosa del exterior para que posteriormente, a través de todo lo que son los ciclos metabólicos en su interior, finalmente se produzca el ATP. Cuando hay una deficiencia de la acción de las células beta pancreáticas, puede haber un aumento en la glucemia. ¿Por qué? Porque la glucosa está circulando en grandes cantidades y no puede entrar a las células. Si no puede entrar a las células, se queda circulando en la sangre. Por eso puede haber un aumento de la glucemia si no hay suficiente insulina. Luego tenemos las células alfa. Las células alfa están en un 15 a 20% y van a producir principalmente lo que es el glucagón. El glucagón se va a encargar principalmente del catabolismo del glucógeno hepático y además inducir la gluconeogénesis. ¿Cuándo podemos necesitar aumentar la cantidad de glucógeno o hacer gluconeogénesis? Cuando no tenemos grandes cantidades de glucosa. ¿Se dan cuenta? La insulina va a secretarse cuando tenemos mucha glucosa porque esa glucosa tiene que entrar a las células, pero en cambio el glucagón va a ser secretado cuando hay poca glucosa. Hay poca glucosa, sale el glucagón y dice, bueno, pues necesito usar la glucosa que se encuentra almacenada como glucosa de reserva. Entonces, cuando se secreta el glucagón, se comienza a partir el glucógeno y se comienza a partir las proteínas, a partir aminoácidos, a partir lípidos, a fin de obtener glucosa y que de todas maneras se mantenga en un nivel adecuado, que no se mantenga bajo. Todo esto, una vez más, volvemos al concepto básico que hemos llevado desde inicios de año, para mantener la homeostasis. Glucagón aumenta la glucemia. La insulina disminuye la glucemia a través del mecanismo por el cual permite que la glucosa entre a la célula. Bien, hasta ahí estamos bien. También tenemos lo que son las células gamma, las cuales van a encargarse de producir la somatostatina. La somatostatina simplemente inhibe a la hormona del crecimiento. No hay mucha más magia, básicamente puede participar parcialmente en la inhibición de la acción de las otras dos células. Entonces, a través de la liberación de somatostatina se pueden inhibir parcialmente la secreción de estas otras dos hormonas. Y finalmente tenemos las células PP, que son muy poquitas, que van a producir un péptido que se conoce con el nombre de polipéptido pancreático. Este polipéptido pancreático va a ser importante, pero mucho más adelante. También se conoce con el nombre de amilina, por si acaso, amilina. Y eso tal vez les recuerde algo, pero lo voy a explicar un poquito más adelante. Esto ayuda un poquito a manejar lo que es la función secretora, tanto endocrina, dentro de lo que es la insulina y el glucagón, como exócrina, dentro de lo que es la expulsión de los jugos pancreáticos, y tiene cierta influencia sobre lo que es el contenido del glucógeno. Una vez más, aquí están todos los detalles respecto a lo que secreta el páncreas. Está en un mapita, lo pueden revisar más a fondo más adelante si quieren. Pero básicamente es eso. O sea, una vez más, esas células de acá van a ser estimuladas a partir de lo que es la amilina, la somatostatina y el polipéptido pancreático. La insulina va a actuar a nivel de las diferentes células, permitiendo que entre glucosa, entra la glucosa, se fosforila, va convirtiéndose poco a poco en ATP. El ATP inhibe los canales de potasio. La inhibición de canales de potasio en una célula va a cambiar lo que es los canales de calcio. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Tengo un gráfico específicamente para eso. Y bueno, dentro de lo que es el glucagón, aquí están sus funciones, la gluconeogénesis, glucogenólisis y la gluconeogénesis. Perdón, se ha ido un poco rápido. Muy bien, dentro de lo que es el metabolismo de la glucosa tenemos que hablar una vez más de lo que es la insulina. La insulina es producida a nivel de las células beta. Como hemos visto, las células beta son las que conforman la mayor parte de los islotes pancreáticos y se libera cuando se eleva la glucosa en la sangre. Esta va a producirse a partir de la preproinsulina, la cual se encuentra normalmente almacenada dentro de lo que es el retículo endoplásmico rugoso. Si recuerdan bien, dentro de lo que hemos llevado en la célula, en histología, tenemos una célula y en el interior de la célula tenemos todos los organelos. Uno de los organelos es el retículo endoplásmico rugoso, el cual es rugoso por la presencia de diferentes vesículas que contienen diferentes proteínas, las cuales van a ser liberadas en determinados momentos en los cuales se requieran. De esa manera es que se encuentra ahí almacenada la preproinsulina. Estas vesículas que contienen la preproinsulina se van a liberar ante el estímulo de la glucosa. Y en el aparato de Golgi, a través de diferentes convertasas, se convierte en estos dos elementos, en insulina y en péptido C. La insulina y el péptido C son contenidos dentro de lo que es la célula beta del páncreas para que después se puedan liberar ante determinados estímulos. Cuando está el estímulo del aumento de la glucosa, esto es liberada al torrente sanguíneo y una vez que está en el torrente sanguíneo, a través de este viaja hasta la célula diana. Una vez que llega a la célula diana, se va a unir a receptores de la membrana que se conocen con el nombre de receptores insulínicos asociados a tirosinquinasas.
Esta, a través de una cascada de tirosinquinasas, tarán, lo dice su nombre, van a iniciar un proceso por el cual, a nivel del aparato de Golgi de la célula diana, los receptores de tipo GLUT, que son unos receptores de conformación proteica, van a ser liberados, estos se encontraban adentro, son liberados, pasan a la membrana celular y una vez que están en la membrana celular, estos receptores GLUT van a permitir que ingrese glucosa a la célula. Entonces, cuando esto está adentro de la célula, no está permitiendo que ingrese. Cuando está afuera, funciona como una puerta. Es como si yo, digamos, en mi casa no tengo puertas y de repente voy, rompo una pared, abro una puerta y recién puede entrar gente a mi casa. Esa gente vendría a ser la glucosa. Hasta que yo no coloco esta puerta GLUT, este receptor GLUT en mi membrana, no puede ingresar la glucosa a la célula. Los GLUT vienen a ser la abreviación para lo que son las proteínas de transporte de glucosa y, como les digo, principalmente se van a encargar de eso, del ingreso de las moléculas de glucosa hacia el interior de las células diana, cuando se requieran para, a través del metabolismo, producir energía. Respecto a sus transportadores, tenemos diferentes tipos. Aquí están explicados los más importantes. Tenemos el GLUT1. El GLUT1 se encuentra a nivel de las células endoteliales y de los eritrocitos. Es responsable de mantener lo que es la adquisición de glucosa para la respiración celular. La respiración celular, no olvidemos que se lleva a cabo en el interior de la mitocondria y a través de esa se producen al final de este metabolismo 38 moléculas de ATP. Tenemos el transportador GLUT2. El transportador GLUT2 se encuentra a nivel de las células B pancreáticas, a nivel de las células tubulares renales, a nivel del intestino delgado y a nivel hepático. A nivel del riñón a nivel del hígado va a actuar a partir de lo que sería la adquisición de glucosa para llevar a cabo procesos como el de la glicólisis. Cuando hablamos de glicólisis o glucólisis es la ruptura de glucosa para el uso de esta, y también para la liberación de glucosa cuando sea necesaria la gluconeogénesis. A nivel de la célula beta pancreática va a aumentar el flujo de liberación de la glucosa y a partir de esto va a permitir que haya un ambiente en el cual se pueda básicamente detectar los niveles de glucosa adecuadamente. Y a nivel del intestino básicamente va a permitir que sean absorbidos los monosacáridos que puedan haber llegado a ese nivel. Cuando hablamos de monosacáridos nos referimos básicamente a la glucosa, a la fructosa y uno más que se me ha ido en este momento. Galactosa, si no me equivoco. Ya, muy bien. Luego tenemos lo que es el transportador de tipo GLUT3. El transportador de tipo GLUT3 se encuentra a nivel de las neuronas y a nivel de la placenta. Este permite que haya un transporte adecuado aunque haya baja glucosa. Entonces, cuando haya baja glucosa, obviamente es necesario que haya una prioridad de lo que sería la llegada de energía, la llegada de una fuente de energía a nivel neuronal, porque al fin y al cabo, no se olviden que el aparato nervioso es el que mantiene todo lo demás funcionando. Y además de esto, las neuronas por sí mismas no pueden desarrollar sus propios nutrientes. Las neuronas necesitan dos cosas para existir. Necesitan glucosa y necesitan oxígeno. Sin glucosa y oxígeno nos morimos. Fin. Entonces, debido a esto, los receptores GLUT3 tienen que estar ahí y tienen que constantemente permitir el ingreso de glucosa a nivel de las neuronas. Lo propio en el caso de la placenta. En el caso de la placenta, obviamente, cuando la mujer está embarazada, va a requerir darle prioridad al producto del embarazo y cuando requiere que haya glucosa, incluso si la madre se encuentra en riesgo, pues va a haber prioridad de que la glucosa llegue para mantener el producto de la gestación antes de que le llegue a las células de la madre. Respecto al transportador de tipo GLUT4, este se encuentra principalmente a nivel del músculo estriado, esos son los músculos que usamos todo el tiempo para movernos, músculo esquelético, y a nivel del tejido adiposo. Esto básicamente solamente va a salir cuando haya, ¿cómo les digo?, influencia de parte de la insulina. Si no hay insulina, estos GLUT4 no se expresan. Este transportador va a trabajar principalmente dentro de lo que sería el almacenamiento de glucosa en el interior del músculo, que también se da parcialmente en forma de glucógeno. Respecto a lo que es el metabolismo de carbohidratos, hemos hablado ya de estas palabras, pero ahora las vamos a aclarar un poquito más. Lo normal en un adulto es que en la sangre haya de 70 a 100 miligramos por decilitro de glucosa circulando. Eso se conoce con el nombre de glucemia. Glucosa, emia, sangre. La glucemia normal se maneja, una vez más, en valores de 70 a 100. Para mantener este rango es importante hacer constantemente un juego de balances, como en todos los procesos homeostáticos que hemos llevado hasta el momento. Y esto se lleva a cabo a partir de diferentes hormonas y diferentes células que van a constantemente estar trabajando para mantener estos valores de forma normal.
Dentro de esto tenemos algunos procesos que es importante mencionar, como por ejemplo la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la formación de glucosa, la formación de glucosa, este neo es de nueva, y esto es de generación. Entonces, genera glucosa nueva, pero lo hace a partir de sustratos que no son carbohidratos. Entonces, en este caso, va a trabajar a partir de aminoácidos, a partir de glicerol y a partir del lactato. En situaciones de emergencia en las cuales no se pueda usar la glucosa tal cual, en las cuales no se pueda simplemente romper los carbohidratos hasta que se conviertan en glucosa. Entonces, esto básicamente se va a activar cuando haya niveles bajos de glucosa en sangre. Luego tenemos la glucogenólisis. La glucogenólisis es otro proceso a partir del cual el organismo saca glucosa de nuestras reservas. Y estas reservas se encuentran en forma de glucógeno. El glucógeno es como un montón de glucosas pegaditas entre ellas. Entonces, la glucogenólisis es eso. Va y lo parte totalmente. Una vez que lo parte totalmente, tenemos un montón de partículas de glucosa que se pueden utilizar para reemplazar la glucosa que normalmente debería estar circulando en la sangre. Y también tenemos el mecanismo de oxidación de ácidos grasos para obtener energía. Este mecanismo se usa principalmente para mantener solo la energía necesaria para poder funcionar. Es decir, no es la forma ideal de adquirir glucosa. Pero si hay glucosa baja, entonces, bueno, no hay otra opción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los ácidos grasos son el producto final del catabolismo de los lípidos. Es decir, si ustedes recuerdan, en bioquímica hemos llevado lo que son los macronutrientes y los micronutrientes. En los macronutrientes teníamos los tres grupos grandes. Teníamos los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. Dentro de los lípidos teníamos que los lípidos, cuando se van rompiendo, van formando primero cadenas largas de ácidos grasos y finalmente ácidos grasos sueltos. Entonces, estos ácidos grasos pueden oxidarse para convertirse a nivel hepático en cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos son esencialmente dos. Uno se llama ácido acetoacético y el otro se llama beta-hidroxibutarato. Estos dos elementos pueden funcionar a nivel del cerebro para proporcionarle energía en situaciones de emergencia en las cuales no se puede adquirir esta energía de ninguna otra manera. Sin embargo, el problema con los cuerpos cetónicos es que estos a su vez aumentan la liberación de radicales libres, aumentan el daño a las células y a través de todo esto pueden causar daño celular de forma casi permanente. Ahora, cuando hay una gran cantidad de insulina circulando, eso inhibe la formación de los cuerpos cetónicos a través de la inhibición de la lipólisis directa a nivel hepático, aumentando su uso periférico a nivel muscular, por ejemplo, y disminuyendo la producción a nivel del hígado. Cuando hay altas cantidades de glucagón y de catecolaminas, que vendrían a ser la contraparte, vendrían a tener la acción opuesta a la insulina, y también de las hormonas tiroideas, esto aumenta lo que es la formación de cuerpos cetónicos, estimulando la lipólisis a nivel del hígado y, aumentando la producción hepática de los cuerpos cetónicos. Ahora hablemos específicamente de la glucosa. Cuando hay niveles altos de glucosa en el organismo, se inicia lo que es la liberación de insulina a nivel de la célula beta del páncreas. Una vez que se hace esto, lo primero que ocurre es que a nivel de la misma célula beta del páncreas, o sea, en una acción autócrina de la insulina, comienzan a salir los receptores GLUT2 hacia su exterior. Cuando sale el receptor GLUT2 del interior de la célula hacia la membrana, esto va a iniciar un mecanismo a través del cual ingresa glucosa. El ingreso de glucosa va a llevar a cabo el inicio del metabolismo en su interior a nivel de las mitocondrias y esto aumenta la cantidad de ATP. ¿Por qué? Porque el ATP se produce a partir de la glucosa y del oxígeno. Una vez que aumenta la cantidad de ATP, hay un cambio en el radio entre ATP y ADP. Y este va a desencadenar un cambio a nivel de una bomba de potasio que se encuentra en la membrana. Alto caos acá, pero vamos con calma. Una vez que este cambio a nivel de esta pequeña proteína, que es un canal de potasio que se encuentra en la membrana, ocurre, eso va a activar un receptor de calcio. Y este receptor de calcio permite que ingrese grandes cantidades de calcio al interior de la célula beta. Cuando ingresa este calcio a la célula beta puede activar finalmente lo que es la salida de estas vesículas que contenían insulina, de las que habíamos hablado antes. Se libera la insulina hacia el torrente sanguíneo y una vez que se encuentra en el torrente sanguíneo, llega a sus órganos diana. A nivel de los adipocitos, del músculo y del hígado, va a llevar a cabo las acciones que tenemos aquí a la derecha, principalmente la glucólisis, a través de la cual se utiliza el glucógeno a nivel de las células,
Va a aumentar la expresión de los receptores GLUT, principalmente a nivel de lo que es el músculo y a nivel de lo que es el tejido adiposo. Aumenta principalmente lo que es la captación, el uso y el transporte de la glucosa. Y al mismo tiempo va a disminuir la glucogenólisis, o sea, la destrucción de glucógeno y la gluconeogénesis, porque no necesitamos fuentes alternativas, ¿me entienden? Si tenemos grandes cantidades de glucosa en la sangre, no necesitamos ninguna otra fuente alternativa de glucosa. Es por eso que cuando hay insulina no inicia estos otros procesos, pero sí realiza la glucólisis a través de las cuales va consumiendo los altos niveles de glucosa que están circulando en la sangre. Aquí está lo que les mencionaba hace un ratito. Entonces, lo primero que va a ocurrir en el momento en el cual aumenta la glucosa es que esto estimula la liberación de los GLUT2 hacia la membrana. Sale el GLUT2 a la membrana, permite el ingreso de glucosa. La glucosa, a través de una cascada y a través de lo que es el cambio en la proporción de ATP y ADP, va a desencadenar la acción de una bomba de potasio. Esta bomba de potasio ATPasa al mismo tiempo despolariza la membrana y cuando la despolariza abre estos canales de calcio que están básicamente pegaditos a este. A partir de la apertura de este canal de calcio, que es voltaje dependiente, por eso se activa gracias a esta otra bomba de acá, permite el ingreso de grandes cantidades de calcio al interior de la célula y este ingreso de calcio es el que va a permitir que salgan las vesículas de insulina que se encontraban almacenadas en el interior de la célula beta pancreática. Ahora, respecto a la liberación del glucagón se va a dar de forma opuesta a la liberación de la insulina. Cuando hay niveles bajos de glucosa en la sangre, ocurre algo parecido. Entonces el glucagón sale al torrente sanguíneo, pero en este caso es porque hay baja glucosa. Y dice, llegas al hígado y en el hígado, como no hay mucha glucosa, necesito glucosa. Entonces, ¿de dónde saco la glucosa? La saco de mis reservas. Inicia la glucogenólisis para destruir glucógeno. El glucógeno era básicamente una cadena grandota de azúcares. Vamos a dibujarlo de alguna manera. Ok, teníamos una cadena grandota de azúcares, que era el glucógeno. No se dibuja así en realidad, pero la verdad es que de forma bioquímica no lo puedo dibujar. Creo que lo tengo en otra diapositiva. Lo vamos a dejar así. Esta la va a ir destruyendo, ¿para qué? Para soltar básicamente lo que son anillos de glucosa y restablecer niveles normales de glucosa en la sangre, porque quiere compensar esta disminución en la glucosa que está circulando. Y al mismo tiempo la gluconeogénesis, que recordemos, básicamente los aminoácidos, los ácidos grasos, el glicerol y el lactato, a través de la gluconeogénesis, van a metabolizarse y convertirse en glucosa. Una vez más, el objetivo final de estos dos procesos es eso. Hay poca glucosa, necesito producir más glucosa. Entonces le digo al hígado, necesito que utilices todas nuestras reservas para producir más glucosa, porque la prioridad del organismo siempre va a ser el cerebro, y el cerebro no funciona sin glucosa. Al mismo tiempo, otros coadyuvantes de lo que sería este mismo proceso a través del cual aumenta la glucosa, entre estos está la adrenalina, la noradrenalina, ciertas catecolaminas, el cortisol y otras hormonas más que pueden coadyuvar a esto mismo, aumentando la cantidad de glucosa y disminuyendo su uso a nivel de tejidos periféricos. Primero vamos a hablar de lo que es la hipoglicemia. La hipoglucemia, viene a ser la disminución de los niveles de glucosa circulante. Esta disminución nos va a dar hipoglucemia cuando encontremos un valor de glucosa menor a 50 miligramos decilitro en un adulto sano o, en el caso de los diabéticos, por debajo de los 70 miligramos decilitro, recordando que un valor normal está entre 70 y 100. Dentro de la clínica de la hipoglucemia tenemos una triada que se conoce con el nombre de triada de Whipple. Esta triada de Whipple presenta síntomas de síntomas de hipoglicemia, que los vamos a ver en un segundo, bajos niveles de glucosa circulante, como ya habíamos dicho, debajo de 50 en alguien sano y debajo de 70 en un paciente diabético, y una resolución clínica en el momento en el cual nosotros restablecemos la glucosa. Dentro de sus síntomas tenemos dos tipos de síntomas. Tenemos los síntomas adrenérgicos y los síntomas neuroglupénicos. Los síntomas adrenérgicos, curiosamente, se van a dar por culpa de esta liberación de adrenalina que ocurre cuando hay bajos niveles de glucosa. Y van a incluir lo que es la ansiedad, una sensación de calor en el organismo, sudoración excesiva, una sensación de hambre, palpitaciones, porque hay un aumento de la frecuencia cardíaca, una sensación de hormigueo y la presencia de palidez.
Dentro de los síntomas neuroglupénicos, estos sí son secundarios a la disminución de la glucosa per se, porque cuando disminuye la glucosa y esta no llega en cantidad suficiente al cerebro, el cerebro puede iniciar un proceso a través del cual dice, bueno, entonces, si no me llega suficiente comida, entonces no puedo gastarla, tengo que mantenerme en un estado hipoactivo. O sea, disminuye la acción de las neuronas y al disminuir la acción neuronal puede haber síntomas como lo que es fatiga, los mareos, cefaleas, alteraciones cognitivas que las vamos a detectar a través de la escala de coma de Glasgow, como también las alteraciones del estado de conciencia que pueden llegar incluso a un coma y en muchos casos la persona simplemente se desmaya, llega a una lipotimia. ¿Cómo lo tratamos? Si la hipoglucemia es poca glucosa, le ponemos glucosa. Generalmente se trata con glucosa intravenosa en un paciente que no puede ingerirla, pero si puede ingerir glucosa, literalmente puede servir simplemente agua con azúcar. O sea, con eso sería más que suficiente en algunos casos. Obviamente va a depender mucho de qué tan graves sean las manifestaciones clínicas. En algunos casos hay que administrarle cantidades muy exactas, pero es tan sencillo como administrarle glucosa en una buena cantidad para poder normalizar la glucemia siempre y cuando no tenga ninguna otra enfermedad de base. Respecto a otras causas que pueden ocasionar disminución de los niveles de glucosa, tenemos ciertas enfermedades que no son muy frecuentes que se pueden dar y pueden ocasionar igualmente una disminución de los niveles de glucosa circulante, como por ejemplo el hiperinsulinismo congénito. Esta se debe a mutaciones en el canal potasio ATPasa, que es potasio ATP dependiente, que si recuerdan cuando habíamos visto aquí atrás, ese canal era el que determinaba la liberación de la insulina a través de un estímulo de este otro canal de calcio. Entonces, cuando este está alterado, básicamente permanece abierto, permanece activo. Y si permanece activo, la insulina, que normalmente estaba almacenada en el interior, sale exageradamente. Si hay cantidades exageradas de insulina circulando, esas cantidades exageradas de insulina circulando en una persona sana ocasionan que los receptores GLUT a nivel periférico se sobreexpresen. Y si se sobreexpresan estos canales GLUT, la glucosa entra demasiado rápido, se consume mucho más rápido de lo que se requiere que circule. Entonces, está circulando muy poquito, se está consumiendo demasiado rápido a nivel periférico y debido a esto va a tener todas las manifestaciones que hemos visto previamente desde edades tempranas. Esta enfermedad puede ser tratada con cambios en la dieta, con un tratamiento farmacológico o cirugía, dependiendo mucho de la gravedad. En el caso de la cirugía, básicamente lo que se hace es tratar de, disminuir la cantidad de células pancreáticas. O sea, en algunos casos lo que se hace es simplemente extirpar una parte del páncreas. No del todo, pero sí se puede hacer para manejar esto y disminuir la cantidad de insulina circulando en la sangre. Hay otras diferentes causas de hipoglucemia, las cuales no las he incluido muy a detalle, pero las pueden revisar en esta tabla si es que las quieren ver un poquito más adelante. Tenemos primero las causas que ocasionan hiperinsulinismo, ya les había explicado, porque si hay mucha insulina, hay mucha expresión de receptores. Tenemos las alteraciones dentro de lo que es la oxidación de ácidos grasos, en cual caso, cuando hay niveles bajos de glucosa, no se puede llevar a cabo la liberación de los grupos cetónicos. Tenemos también lo que son alteraciones que afectan que afectan la formación de glucosa a partir de otros elementos, y también tenemos lo que son las deficiencias de las otras hormonas que mencionamos antes que se podían liberar en caso de que haya baja glucosa. Entonces, por ejemplo, si no hay una suficiente secreción de glucagón cuando hay una disminución de la glucosa, este glucagón, que normalmente era el que mantenía el nivel bien para arriba, no va a poder actuar. Y si no puede actuar, entonces cualquier disminución en la ingesta de glucosa va a ocasionar que la persona desarrolle síntomas muy rápidamente. Lo propio con la epinefrina, también conocida como adrenalina, de la que habíamos hablado un poco, que parcialmente coadyuva en lo que es mantener los niveles de glucosa estables, la hormona del crecimiento, y también otros desórdenes a nivel hepático, algunos agentes farmacológicos y ciertas enfermedades a nivel sistémico. Por fin entramos al tema propiamente dicho, diabetes mellitus. La diabetes mellitus, en su etimología, en su nombre, básicamente viene del término dia, que significaría a través, y betes, que es correr a través. Y en este caso se refiere específicamente al hecho de que la orina es expulsada en grandes cantidades. Esto se conoce con el nombre de poliuria. Por otra parte, mellitus viene a ser sabor a miel, porque si lo recuerdan, posiblemente ya lo han llevado ustedes en semiología. Antes, lo que se hacía para poder diagnosticar a un paciente diabético era revisar la muestra de orina y el médico se tomaba la orina,
revisaba el sabor y si notaba que el sabor era dulce, entonces era diagnóstico de diabetes mellitus. Hoy en día ya no se hace eso, por si acaso, así que no van a tener que hacer un brindis con orina de paciente diabético. Dentro de los tipos de diabetes mellitus tenemos el tipo 1, el tipo 2, tenemos ciertas diabetes muy específicas y la diabetes gestacional. La diabetes de tipo 1 casi siempre se asociaba a gente joven, pero hoy en día se ha visto que no es tanto así. Se da principalmente por una destrucción autoinmune de células beta. Entonces, no hay células beta, no hay producción de insulina, no se expresan los receptores y la glucosa se queda circulando en la sangre porque no puede entrar a las células. Entonces, de esta manera es que ocurre la diabetes mellitus de tipo 1, por esa destrucción de las células beta del páncreas. Luego tenemos la diabetes mellitus de tipo 2. Esta es la más frecuente, mientras que la tipo 1 solamente representaba aproximadamente un 10% del total de casos de diabetes a nivel mundial. La diabetes mellitus de tipo 2 va a representar el 90%. Es una mayoría abrumadora. Esta se va a dar por una pérdida de la secreción adecuada de insulina a nivel de las células beta del páncreas o por una resistencia periférica a la insulina. En la mayor parte de los casos es por las dos cosas. Si hay resistencia a la insulina a nivel periférico, entonces no va a poder entrar la insulina. No entra la insulina a la célula, entonces no puede expresarse el receptor GLUT. Lo mismo que hemos visto antes. Respecto a las diabetes por causas específicas, hay síndromes genéticos como por ejemplo lo que son las alteraciones monogénicas de un solo gen que se conocen con el nombre de MODY, las voy a hablar un poquito al final. Hay síndromes genéticos como por ejemplo la diabetes neonatal. Tenemos también patologías a nivel exócrino por las cuales no se pueda absorber o metabolizar adecuadamente los nutrientes necesarios para producir glucosa al mismo tiempo, y lo que son las diabetes inducidas por diferentes medicamentos. No voy a tratar mucho las diabetes por causas específicas el día de hoy, lo siento mucho, solo vamos a mencionar la MODY al final. Y tenemos la diabetes gestacional, la van a llevar cuando ustedes ya estén en 5º año, no la vamos a hablar tampoco mucho hoy día, pero lo importante de la diabetes gestacional es que esta tiene que ser diagnosticada en el 3er trimestre de embarazo. ¿Por qué? Porque si se diagnostica mucho antes es muy posible que la diabetes ya haya estado establecida previamente. Es esencialmente eso. Hablemos primero de la diabetes mellitus de tipo 1. La diabetes mellitus de tipo 1 normalmente se diagnostica en personas menores de 20 años y en muchos casos se diagnostica incluso en la infancia temprana, entre 5 y 7 años, entre 14 y 15 años, entre otros. Es una enfermedad crónica autoinmune donde los síntomas aparecen de forma muy tardía. Generalmente uno se da cuenta cuando ya ha habido una destrucción brutal de las células beta del páncreas. Una vez más, en este caso, el problema es la presencia de autoanticuerpos que destruyen las células beta pancreáticas y si no hay células beta a nivel de los islotes pancreáticos, no hay una producción adecuada de insulina. Esto representa el 10% de los casos de diabetes a nivel mundial y la destrucción de estas células es irreversible, por lo cual no se puede volver a desarrollar las células y requiere un tratamiento con insulina de por vida. Dentro de su fisiopatología tenemos diferentes factores que van a contribuir a la misma. Primero tenemos la susceptibilidad genética. La susceptibilidad genética está dada principalmente por alteraciones dentro de lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad de lo que se encarga es de que nuestras células del sistema inmune constantemente están monitoreando que todas las células se encuentren en un estado normal, o sea, que todas las células estén funcionando normal. Y lo que hace normalmente el complejo mayor de histocompatibilidad junto con el antígeno leucocitario humano es que el complejo mayor de histocompatibilidad escanea todas las células y revisa cómo está la expresión de su antígeno leucocitario humano. Si en algún momento la expresión de este antígeno leucocitario humano está defectuosa, es como que les digo que tiene una etiqueta encima la célula. Si está defectuosa, dice, esa célula está defectuosa, la tengo que destruir, ¡pam! Entonces, cuando hay alteraciones dentro de estos haplotipos del HLA-DR3 o del HLA-DR4, estos se van a encontrar alterados en la célula beta pancreática. Y cuando venga este escáner, nota que esto está alterado y dice, bueno, tengo que destruirte. Y comienza a destruir las células beta pancreáticas. Esencialmente es eso. En fin, pueden ser los genes que codifican para ese complejo, pueden ser la presencia de estos haplotipos alterados y en la mayor parte de los casos la enfermedad ocurre en personas que tengan un antecedente familiar, pero no siempre. Por otra parte, tenemos lo que son los factores medioambientales, dentro de los cuales se ha visto la asociación de ciertas infecciones con esta enfermedad, como por ejemplo en algunos casos la infección con el virus de la rubiola o con otros virus similares.
Dentro de los factores nutricionales que más se han estudiado asociados a lo que es la presentación de la diabetes mellitus de tipo 1, tenemos principalmente lo que es la lactancia materna cortada, donde es importante mencionar que la lactancia materna tiene que ser la única fuente de alimentación en un neonato hasta que tenga un total de 6 meses y posteriormente poco a poco recién se incorporan alimentos. Cuando esta lactancia materna se acorta, se ha visto que esto está asociado con una mayor cantidad de casos de diabetes mellitus de tipo 1. Además de esto, también se ha estudiado lo que es la incorporación temprana de leche de vaca, una vez más tiene que ver con la lactancia materna cortada, la incorporación temprana de gluten y el consumo de vitamina D desde edades tempranas. Dentro de lo que son los mecanismos autoinmunes, básicamente es la presencia de autoanticuerpos contra los islotes pancreáticos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay diferentes anticuerpos, tenemos los ICA, que son anticuerpos contra el islote pancreático que destruyen tal cual a todas las células del islote pancreático, independientemente de que sean las alfa, de que sean las beta, de que sean las delta. Tenemos los anticuerpos contra la insulina que atacan directamente a la insulina tal cual. Tenemos estos anticuerpos contra la decarboxilasa del ácido glutámico y tenemos los anticuerpos contra el antígeno de insulinoma de tipo 2. Dentro de los pacientes que tienen estos anticuerpos, el porcentaje de pacientes que han presentado esos anticuerpos en mayor cantidad, voy a ir con un poquito más de calma. El autoanticuerpo que se ha encontrado en un mayor número de pacientes en diferentes estudios al momento de realizar el diagnóstico son los anticuerpos contra la decarboxilasa del ácido glutámico, seguidos por lo que son los anticuerpos contra el islote pancreático, que vendrían a ser los más importantes. Entonces, estos normalmente lo que hacen es iniciar una respuesta inmune y llamar a otras células de lo que es la respuesta inmune humoral para poder llevar a cabo la destrucción de los islotes pancreáticos una vez que se establece la enfermedad. Entonces, una vez más, aquí están los diferentes pasos por los cuales se puede dar esta enfermedad. Primero, hay una predisposición genética por alteraciones de los genes que codifican este complejo y este antígeno leucocitario humano. Luego tenemos lo que es la respuesta inmune, autoinmune, a través de lo que son los anticuerpos contra islote, contra insulina, contra la decarboxilasa del ácido glutámico y contra el antígeno de insulinoma de tipo 2, que en algunos casos son estimulados al mismo tiempo por estos agentes infecciosos virales que inician la destrucción de las células beta, y la destrucción de las células beta es la que finalmente establece la diabetes mellitus de tipo 1. Dentro de la parte clínica, la presentación clínica se caracteriza por las 4 P de la diabetes. Y estas son comunes para la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos polifagia, poliuria, polidipsia, pérdida de peso. Cuando hablamos de polifagia es que la persona comienza a comer en grandes cantidades. Consume muchas más calorías de las que uno esperaría que esta persona pueda llegar a requerir. Y no puede detenerse, las está consumiendo porque siente que las necesita. Es básicamente un impulso que hay por el hecho de que el organismo detecta que hay altas cantidades de glucosa, pero al mismo tiempo las células dicen, no me está entrando glucosa, aunque hay glucosa circulando. El organismo piensa que es problema y es que no estás ingiriendo suficientes nutrientes para que se forme la glucosa. Pero el problema no es ese. Si hay glucosa, lo que no hay son transportadores. Estoy hablando de la diabetes mellitus de tipo 2. Es lo mismo, igual no hay expresión de transportadores en este caso, porque no hay producción de insulina, y si no hay insulina no se expresan los transportadores, y si no se expresan los transportadores, lo que no hay son puertas para que ingrese la glucosa. Pero básicamente es eso. Entonces, la polifagia es la ingesta excesiva de alimentos, la poliuria es la eliminación excesiva de orina, la polidipsia es la sensación constante de sed. La persona ingiere grandes cantidades de líquido porque constantemente tiene sed y está tomando líquido, tomando agua, tomando gaseosas, tomando refrescos y demás. Y además está la pérdida de peso. ¿Por qué hay pérdida de peso? Porque aunque hay grandes cantidades de glucosa circulando, no están entrando a la célula. Si no entran a la célula, no produce energía. Si no se produce energía, no se almacena energía de reserva porque se detecta que de por sí no hay suficiente energía para las funciones normales. Esto va a causar que eventualmente haya un deterioro tanto dentro de lo que es la parte muscular como dentro de lo que son las reservas lipídicas. Entonces, la pérdida de peso no es simplemente que hay poca grasa, también hay poca masa muscular y vamos a ver cómo poco a poco el paciente diabético se va deteriorando totalmente dentro de sus tejidos periféricos. Además de esto, hay otras manifestaciones clínicas un poquito más difíciles de detectar, un poquito más inespecíficas, como ser la fatiga, la visión borrosa y la candidiasis vaginal en mujeres. Hay un problema respecto al tema de lo que sería la parte inmune en diabetes.
Y es que al haber una poca cantidad de glucosa circulando, eso también va a alterar el sistema inmune y el paciente diabético, independientemente de que sea una diabetes de tipo 1 o una diabetes de tipo 2, pero más en el paciente con diabetes de tipo 2, que es más difícil de controlar, va a caracterizarse porque no va a tener una respuesta inmune adecuada. Y al no tener una respuesta inmune adecuada ante las infecciones, no es raro que al paciente diabético se lo detecte por la presencia de infecciones a repetición, porque este paciente no tiene un sistema inmune que pueda enfrentarse ante los diferentes antígenos que normalmente no causarían enfermedad en otras personas. Entonces, una vez más, está inmunodeprimido. Un paciente diabético está inmunodeprimido por culpa de la falta del ingreso de glucosa al interior de las células. Dentro de lo que es el diagnóstico de la diabetes mellitus de tipo 1 se va a llevar a cabo principalmente por lo que serían los antecedentes, los que hemos visto al principio. Se va a basar un poco en lo que es la edad, en las características, en cómo vamos a encontrar las células beta más adelante para saber si realmente es tipo 1. Siempre vamos a sospechar primero de la tipo 2, más que nada por su frecuencia. Pero bueno, dentro de lo que son los métodos diagnósticos, tenemos lo que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, en la cual lo que se hace es tener al paciente primero en ayunas durante la noche anterior. Llega el paciente a realizar la prueba, se le da una carga de 75 gramos de glucosa y a las 2 horas se le mide la glucosa en sangre. Si el valor supera los 200 miligramos decilitro, entonces decimos que es diagnóstico para diabetes mellitus de tipo 1 o de tipo 2. Luego vamos a ver, basados en la parte clínica, de qué tipo se trata específicamente. Otra prueba diagnóstica es la hemoglobina glucosilada, que también se conoce como HbA1c, que básicamente es la porción de la hemoglobina que se une parcialmente a la glucosa si es que ésta está circulando en grandes cantidades a lo largo del torrente sanguíneo. Si esta supera el 6.5%, eso significa que es diagnóstico para diabetes. La hemoglobina glucosilada tal cual no es tan útil para el diagnóstico, hablando en serio, pero sí es muy útil como coadyuvante, sí, y para control de tratamiento. ¿Por qué? Porque si el paciente por algún motivo no ha estado siguiendo su tratamiento de forma regular, esta se va a mantener en grandes porcentajes, incluso si es que, digamos, durante, 2 semanas ha dejado el tratamiento y luego una semana sí lo ha tomado o unos días sí lo ha tomado. Entonces, la hemoglobina glucosilada, aunque sí la ADA lo describe como parte de lo que es el diagnóstico para una primera vez, se usa más para control de tratamiento. Eso. Tenemos también lo que es la toma de glucemia en ayunas. Si la glucemia en ayunas supera los 126 miligramos decilitro, es diagnóstico para diabetes. Y también la glucosa plasmática al azar en cualquier momento del día que supere los 200 miligramos decilitro, acompañado con clínica de hiperglucemia, que es la que habíamos mencionado hace unos minutos, es diagnóstico para diabetes mellitus. Aparte de la diabetes de tipo 1 y de la diabetes de tipo 2, resulta que en algún momento la Asociación Americana de Diabetes ha encontrado que esas podían estar casi juntas. O sea, podía haber como una mezcla de las dos. Esta se conoce como diabetes de tipo 1.5, también conocida con el nombre de diabetes autoinmune latente en adultos. Esta presenta ciertos elementos de la diabetes tipo 1 y ciertos elementos de la diabetes de tipo 2. La parte clínica es muy parecida a la diabetes de tipo 2 y dentro de esta también va a haber una destrucción de los islotes pancreáticos que vendría a ser muy similar a lo que es la fisiopatología de la diabetes de tipo 1. Pero ¿cuál es el problema? Resulta que para esta diabetes de tipo 1.5 o LADA no es efectivo usar el mismo tratamiento que en la diabetes de tipo 2, porque de todas maneras no hay producción adecuada de la insulina a nivel de los islotes pancreáticos. Así que en estos pacientes va a ser necesario de todas maneras administrarles insulina. Y bueno, dentro de lo que son las complicaciones de la diabetes mellitus tipo 1, por si acaso, eso voy a aclarar, la cetoacidosis diabética puede presentarse en la tipo 1 o tipo 2, pero con mucha más frecuencia se presenta en la tipo 1. Y esta es pregunta de exámenes, pregunta de parciales, pregunta de final, es una pregunta frecuente. La cetoacidosis diabética está dada por una alteración en el metabolismo de los nutrientes por falta de insulina y por falta de acción de la insulina, y es una emergencia diabética. O sea que necesita un tratamiento inmediato porque esto tiene una clínica que puede llegar a que el paciente fallezca. Se caracteriza por una detección de glucemia, una glucemia mayor a 250 miligramos decilitro, acompañado con acidosis, secundaria al aumento de cuerpos cetónicos y un incremento de los cuerpos cetónicos, que son los que hemos mencionado más temprano, el acetoacetato y el beta-hidroxibutarato. Estos dos al aumentar nos van a desencadenar ¿qué? Una acidosis
metabólica. Recuerden que la presencia de ácidos, independientemente de su procedencia, en grandes cantidades a nivel de lo que sería el torrente sanguíneo, va a determinar esto, una disminución del pH sanguíneo y al mismo tiempo una disminución parcial de lo que sería el bicarbonato sérico, porque este está actuando como un buffer y al actuar como un buffer está disminuyendo su cantidad a nivel del plasma. Eso. Y bueno, dentro de lo que es la cetoacidosis diabética, ya habíamos dicho, más que nada ocurre en la diabetes mellitus de tipo 1, en donde puede ser que por alguna infección, que generalmente es la que va a desencadenar esta crisis, o por alguna otra demanda metabólica exagerada. Es muy raro, por ejemplo, en estados en los cuales el paciente puede haber tenido un episodio de politraumatismo. En los politraumatismos se requiere grandes cantidades de glucosa y debido a ese requerimiento de altas cantidades de glucosa se requiere mucha insulina, pero no hay suficiente insulina y este déficit de insulina básicamente va a dar lugar a que no se pueda suprimir la lipólisis. No se puede suprimir la lipólisis, entonces se comienza a dar la lipólisis en grandes cantidades, lo cual libera acetilcoenzima A, que inicialmente se usa como una fuente de energía, y lo que sobra de esto, posterior a la posterior a lo que es la lipólisis, va a convertirse en cuerpos cetónicos. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuáles son? Estos van a ocasionar cetouria, que se puede detectar estos cuerpos cetónicos en la orina, y acidosis metabólica con anion gap aumentado. ¿Por qué? Porque esta está dada por la presencia de estos ácidos, que en este caso sí no se pueden cuantificar al momento de realizar el examen. Al mismo tiempo, la presencia de estos ácidos cetónicos van a ir conjugándose con lo que es el bicarbonato, y al conjugarse con el bicarbonato lo van consumen el bicarbonato que está dando vueltas en la circulación. Esta acidosis metabólica va a determinar todo lo que es la clínica de acidosis metabólica, que ya la habíamos visto antes: dolor abdominal, náuseas, vómito por aumento esto va a aumentar todavía más la deshidratación que ya había, la presencia de la respiración acidótica de Kussmaul, que es una respiración profunda y muy rápida, la presencia de un aliento cetónico que tiene un olor como a frutas. Generalmente el aliento cetónico lo describen como un aliento a manzana en los pacientes que tienen esta cetoacidosis diabética, y al mismo tiempo, debido a alteraciones a nivel del sistema nervioso y una disminución de la perfusión sanguínea hacia lo que es el cerebro, puede ocasionar alteraciones del estado de conciencia, sensación de debilidad, fatiga y puede llegar al estado de coma. Además de esto, debido a la deshidratación severa, que es secundaria en este caso a la hiperglicemia, puede haber una grave deshidratación. Esta deshidratación grave también va a afectar a lo que sería la perfusión, va a alterar lo que son el equilibrio hidroelectrolítico en el organismo, lo cual va a ocasionar alteraciones dentro de lo que son los niveles de potasio, los niveles de sodio, los niveles de calcio, y al mismo tiempo ocasiona polidipsia. ¿Por qué? Porque se está eliminando grandes cantidades de orina en ese momento. Eso. El tratamiento de la cetoacidosis diabética se tiene que dar de inmediato. Primero se inicia con lo que es la reposición de fluidos, porque como habíamos visto, uno de los problemas principales acá es este estado hiperosmolar secundario a la hiperglicemia. Entonces, principalmente se le da fluidos para comenzar. Posteriormente se le da insulina acompañada con cloruro de potasio. Este cloruro de potasio nunca se da directamente en venas, se tiene que dar diluido, eso ya lo hemos llevado en el tema de agua y electrolitos. Se tiene que manejar lo que es el anion gap adecuadamente para poder controlar el tratamiento. Cuando el anion gap ya llega a valores normales, que es de 8 a 12, entonces significa que ya no hay la presencia de estos cuerpos cetónicos y hemos podido estabilizarlo adecuadamente. Identificar cuál ha sido el agente precipitante, porque como habíamos dicho, esto se va a dar en episodios de estrés agudo, que puede ser debido a algún traumatismo grave, puede ser debido a la presencia de un tumor, puede ser debido a alguna otra cosa. Generalmente es de causas agudas, puede ser una infección, y entonces si hemos encontrado que el motivo de la cetoacidosis diabética ha sido una infección, tratar la infección. Posteriormente se trata lo que es la disminución de los fosfatos, porque recordemos que los fosfatos junto con el bicarbonato van a actuar a nivel de lo que es el riñón, van a producirse en mayor cantidad a nivel del riñón cuando haya un aumento en la cantidad de hidrogeniones circulantes. O sea, cuando haya acidosis se libera fosfatos y se libera bicarbonato, y estos actúan como buffers, como amortiguadores de este ácido, y como amortiguan el ácido, entonces se ha perdido bastantes fosfatos y hay que tratar también la baja cantidad de fosfato. Esencialmente es eso. Ya. Dentro de las complicaciones crónicas de la diabetes de tipo 1 tenemos la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética, que están dadas como complicaciones microvasculares, o sea que está dada por alteraciones de los vasos pequeños.
La retinopatía diabética se caracteriza porque en el momento en el que nosotros realizamos el examen de fondo de ojo encontramos hemorragias abundantes. La persona, además de esto, en la clínica tenía visión borrosa. Hay un crecimiento anormal de vasos sanguíneos, hay un aumento dentro de lo que son los factores de proliferación vascular a nivel de lo que es el lobo ocular. Encontramos aneurismas en la exploración de fondo de ojo, los cuales están ocasionando que no haya una irrigación adecuada, la presencia de manchas que se parecen a manchas algodonosas en el fondo de ojo y exudados en el interior del mismo. Enseguida vamos a hablar un poquito de por qué se da específicamente. Dentro de la nefropatía diabética se caracteriza por la alteración a nivel de lo que sería el sistema de filtrado, o sea que va a darnos un síndrome nefrótico. Y a través de la alteración de ese sistema de filtrado de la cápsula de Bowman va a haber liberación de proteínas en la orina, la cual va a ir empeorando a medida de que avance la enfermedad, porque recordemos que eso se da de forma crónica. Y luego tenemos la neuropatía diabética, que es algo que todo el mundo escucha en algún momento, pie diabético. ¿Qué es lo que ocurre? Se ocluyen los vasos chiquititos, la oclusión de los vasos chiquititos junto con lo que es la alteración de las vainas de mielina a nivel nervioso va a dar lugar a una desensibilización y a una falta de irrigación adecuada de tejidos periféricos, principalmente músculos periféricos. Entonces, cuando se alteran las vainas de mielina de estos, no se recibe dolor, es más posible que la persona se lastime, no se dé cuenta y pueda causar peores daños más adelante. Y como hay una isquemia, como no está llegando suficiente sangre porque está ocluido parcialmente esos pequeños vasos, esto va a dar lugar también a un mayor riesgo de isquemia de los tejidos, que es cuando no les llega suficiente flujo sanguíneo. Dentro de las complicaciones macrovasculares, en las cuales estamos hablando ya de vasos sanguíneos grandes, macrovascular, vamos a tener las coronariopatías, que principalmente se caracterizan por la presencia de ateromas, se forman ateromas grasos. En este caso, en donde primero se forma una pequeña plaquita en las paredes del vaso, poco a poco esta plaquita se van depositando diferentes elementos de la circulación, se depositan plaquetas, se depositan diferentes elementos, se depositan ácidos grasos, se depositan muchas cosas. Esto poco a poco va a ir formando una placa que obstruye el vaso, obstruye vasos como las arterias coronarias, además de que esto va a estar favorecido por la liberación de grandes cantidades de elementos proinflamatorios a nivel de la circulación. También puede ocasionar un ictus más o menos por el mismo mecanismo. El ictus o accidente cerebrovascular se da por la obstrucción de las arterias que deberían estar llevando la sangre a determinadas regiones del cerebro. Esencialmente es eso. Y dentro de lo que tenemos aquí además son las enfermedades arteriales periféricas que ya les mencionaba un poquito antes. Se alteran los vasos, se obstruyen estos. Casi todo esto es obstructivo, afortunadamente, no es tan difícil de explicar. Se alteran los vasos, se obstruyen, no llega suficiente sangre a un tejido y si no llega suficiente sangre a un tejido, este se puede gangrenar y posteriormente puede ir avanzando al punto que la persona puede llegar a perder un miembro. Además de que la presencia de una herida que no sane va a predisponer a que a este nivel inicie una infección que posteriormente se puede diseminar a todo el resto del organismo, condicionar una sepsis, un shock séptico y que el paciente fallezca. Todo esto es lo que hay que controlar en un paciente diabético a largo plazo. Entonces aquí está, retinopatía diabética, nefropatía diabética, neuropatía diabética. Tenemos también lo que es el accidente cerebrovascular, las enfermedades cardíacas, principalmente por alteración de las coronarias y enfermedades vasculares periféricas. Los pacientes con diabetes tienen un riesgo de 2 a 4 veces mayor de desarrollar ataques cerebrovasculares que una persona que no tenga diabetes. Respecto a lo que es la retinopatía diabética, es una de las causas de ceguera número 1 en países desarrollados. Respecto a la nefropatía diabética, puede llevar a la enfermedad renal crónica terminal, que no sé si le hemos llevado, pero creo que le he mencionado cuando hemos llevado síndrome nefrítico y nefrótico. Y la neuropatía diabética, ya les había dicho, generalmente esta puede ocasionar que haya amputaciones, finalmente. ¿Cómo ocurre todo esto? He buscado fisiopatología, me ha costado un montón, no entendía nada. Pero bueno, básicamente la presencia de las alteraciones microvasculares y de las macrovasculares se da por diferentes mecanismos fisiopatológicos. Principalmente se va a dar, por los AGE, que son productos de la glucosilación celular, en donde va a haber un daño de las células endoteliales y de los glóbulos rojos que están circulando. Este daño va a darse principalmente por la formación de la base de Schiff debido a la unión de glucosa a determinados elementos en el interior de la célula. Esto va a formar grandes cantidades de hemoglobina glucosilada, la cual va a activar cascadas inflamatorias a nivel de los vasos, además de que va a iniciar la síntesis de esto de acá, que se conoce con el nombre de diacilglicerol. Cuando se sintetiza en grandes cantidades, activa las proteinquinasas. Es principalmente la proteinquinasa C. La proteinquinasa C es una, ¿cómo se llama eso? Es una enzima
que se encuentra en sí en las células y que va a alterar la permeabilidad y el flujo vascular, predisponiendo a un estado, como les digo, proinflamatorio, porque si recuerdan, si por algún motivo hay un aumento de permeabilidad, van a filtrarse las células del interior del vaso sanguíneo hacia lo que es los tejidos periféricos. Eso también va a favorecer a lo que son esos estados proinflamatorios que poco a poco van a ir empeorando la enfermedad y van a ir alterando los vasos sanguíneos. Al mismo tiempo va a haber un aumento de lo que es la vía del poliol. La vía del poliol es la que convierte la glucosa en sorbitol. El sorbitol viene a ser similar a lo que habíamos visto antes con la producción del... ¿Cómo se llama esto otro que he mencionado antes? La producción de los cuerpos cetónicos. O sea, el sorbitol también se va a producir como una fuente de energía alternativa cuando no se puede utilizar la glucosa per se. Pero ¿cuál es el problema? El sorbitol, cuando se produce en grandes cantidades, este paso de glucosa a sorbitol consume esto de acá, que es el NADH. El NADH participa dentro de lo que es el ciclo de Krebs y cuando no está presente en suficiente cantidad va a dar lugar a que se formen grandes cantidades de especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno son altamente dañinas para la célula y este daño a nivel de las células, especialmente a nivel de las células vasculares, va a determinar estados proinflamatorios que posteriormente van a llevar a que los vasos se dañen de forma permanente y esto predispone a todas las enfermedades vasculares que habíamos mencionado previamente. Finalmente tenemos que también dentro de lo que es la fisiopatología de estas complicaciones hay un aumento dentro de lo que es el uso de las vías de las exosaminas. Esto aumenta por una parte la resistencia a la insulina y esta vía también va a producir sustratos como las especies reactivas de oxígeno que van a dañar directamente las células. Y es eso. No sé si hay algo más que es importante mencionar acá. No, estamos bien. Ok. Y bueno, dentro de lo que es el tratamiento de la diabetes mellitus de tipo 1, vamos a tener primero que se va a tratar con insulinas, pero resulta que no hay un solo tipo de insulina, desafortunadamente para nosotros. Tenemos lo que son las insulinas de larga duración, tenemos insulinas de corta duración, todas estas insulinas se manejan de forma distinta hasta donde yo recuerdo lo que manejamos acá son el Lispro y el Aspart. Aquí están sus acciones y sus características. La verdad, como les he mencionado antes, no me he metido tanto en especificar tema de tratamiento. Supongo que lo han llevado en farmacología, así que si lo quieren revisar, lo pueden revisar ahí o en las guías de la ADA, que posteriormente les voy a pasar. Pero al menos los he puesto acá para que vean que hay diferentes tipos de insulinas. Es importante mencionar que hoy en día también aparte del tratamiento con insulinas, que la persona se tiene que autoadministrar, que básicamente hay unas jeringas muy chiquititas, porque esto se da en pocas cantidades. No sé si está acá la dosis, no está aquí la dosis, pero bueno, son agujas muy delgaditas, son básicamente jeringas muy chiquititas, jeringas de insulina, con las cuales la persona generalmente lo que hace es administrarse a sí misma la insulina directamente dentro de lo que es el tejido adiposo, generalmente en lo que sería el tejido adiposo a nivel abdominal. Y una vez que lo libera ahí, poco a poco desde este tejido adiposo a nivel abdominal, o sea, desde el abdomen, no sé cómo más explicarlo, desde ese tejido graso, poco a poco se tiene que ir difundiendo al resto del organismo. Eso es importante porque es parte de lo que es la educación al paciente, que la vamos a ver un poquito más adelante, que también es importante para lo que es una administración adecuada de la insulina. Hay que indicarle cuál es la dosis exacta y cada cuánto tiempo se tiene que administrar a sí misma la insulina. Hoy en día, en países desarrollados, lo que se hace en algunos casos es manejar unas bombas que de forma periódica van a ir administrando insulina permanentemente, o sea, casi permanentemente en bajas cantidades, la cual tiene la ventaja de que no es necesario que la persona esté constantemente pensando en, tengo que colocar mi insulina, y esté, realizando esta administración manual por su cuenta. No sé si hay acá, sinceramente, pero estaba mencionado en el libro que he revisado. Muy bien. Entramos a lo que es la diabetes mellitus de tipo 2. La diabetes mellitus de tipo 2 es el tipo más importante de diabetes, es el tipo más frecuente de diabetes, representa el 90% de los casos de diabetes a nivel mundial. El avance de esta enfermedad es lento y generalmente se diagnostica en edades avanzadas, aproximadamente a los 40-50 años. Es una enfermedad heterogénea que se debe principalmente a dos causas. Por una parte, a la resistencia periférica a la acción de la insulina y a un déficit en la secreción de insulina. Entonces, tiene este elemento que se parece un poquito a lo que habíamos visto en la diabetes tipo 1, junto con lo que es la resistencia de los tejidos, de las células periféricas. Pero en este caso no es que haya exactamente una destrucción, sino que hay un déficit, o sea, no se está secretando lo suficiente.
Además de la diabetes mellitus de tipo 1, se ha descrito un estado conocido como un estado prediabético, en el cual ya se encuentran alteraciones en la glucosa en ayunas y alteraciones en la curva de tolerancia a la glucosa, pero todavía no hay clínica. Sin embargo, el hecho de encontrar a un paciente en un estado prediabético ya nos está diciendo que tiene un alto riesgo más adelante de desarrollar diabetes, por lo que en algunos casos ya se tiene que comenzar con lo que son los cambios en estilo de vida, los cambios en la alimentación, los cambios en la dieta, etc. Dentro de lo que es la fisiopatología de la diabetes mellitus de tipo 2, tenemos básicamente dos cosas. Tenemos la disfunción de las células beta y la resistencia a la insulina, como habíamos mencionado antes. La disfunción de las células beta se piensa que se debe a diferentes causas. Aún así, hasta el día de hoy no se ha acabado de dilucidar por completo la fisiopatología de la diabetes mellitus de tipo 2. Aquí hay algunas de las explicaciones de por qué se piensa que se da esta alteración de las células beta. Primero, se piensa que ante los secretagogos, cuando hablamos de secretagogos, nos referimos a los estimulantes de la liberación de insulina. Casi siempre es la glucosa, pero también hay algunos otros elementos que no son glucosa que pueden estimular la liberación de insulina. En fin, que esta deja de ser suficiente estímulo para que se libere la insulina. Entonces, hay altos niveles de glucosa, pero a pesar de que hay altos niveles de glucosa, es como que la célula ya no es tan sensible a esos cambios y no libera tanta insulina como debería estar liberando. Por otra parte, se ha visto también que hay cambios en la oscilación y los ritmos de secreción de la insulina, en donde lo normal, este gráfico de acá es para eso, lo normal dentro de lo que es la secreción de insulina es que posterior a la ingesta de un alimento, en este caso está basado esto de acá en un estudio que se ha hecho en personas a las cuales se les ha administrado un estímulo de glucosa intravenosa. Normalmente cuando hay un pico de glucosa, se tiene que liberar en dos fases la insulina. La primera fase es un pico que ocurre muy rápidamente, en 2 a 5 minutos, y la segunda ya se da de forma mucho más lenta. En los pacientes no diabéticos, en las personas no diabéticas, estos dos picos se dan de forma perfectamente normal, mientras que en los pacientes con diabetes mellitus de tipo 2, la primera fase de liberación de insulina no se da, pero la segunda sí se puede dar todavía, especialmente si es que la persona, como les digo, se encuentra en etapas tempranas de la enfermedad y no se encuentra en una crisis, obviamente. También se piensa que puede ser debido a anormalidades en la conversión de la proinsulina a la insulina. Como les había explicado, en esta transformación de los precursores de la insulina tenían que participar ciertas enzimas para que finalmente se pueda producir la misma. Si hay una anormalidad en esa vía de conversión, entonces esto puede determinar una disfunción de esas células. También se ha visto una disminución en la liberación de la mielina. ¿Qué es lo que ocurre con la mielina? La mielina es el polipéptido pancreático del que habíamos hablado mucho más temprano, que se produce por las células PP del páncreas. Esta amilina, o polipéptido pancreático, cuando no se libera, se queda almacenada, en vesículas en el interior de la célula. Y cuando se encuentra almacenado de esa manera, poco a poco comienza a formar una sustancia que no es funcional realmente, que es la sustancia amiloide. Y esta sustancia amiloide, cuando está en grandes cantidades en el interior de la célula, inicia cascadas de apoptosis. Y estas cascadas de apoptosis pueden determinar destrucción de las células del páncreas. Finalmente tenemos el hecho de que, tenemos esto de acá, que es la secreción no suprimible de glucagón posterior a las comidas. Entonces, ¿qué ocurre? Si se libera demasiado glucagón después de las comidas, siendo que no se necesita realmente en ese momento, porque si se dan cuenta, luego de la comida, lo normal es que la glucosa aumente. Y si aumenta, no debería liberarse glucagón. El glucagón se tiene que liberar cuando baja. Si por algún motivo hay una liberación anormal de glucagón, esto también puede determinar que poco a poco hay una disfunción de las células de tipo beta. Y finalmente tenemos lo que es la glucotoxicidad. Resulta que cuando hay niveles grandes de glucosa circulando constantemente en el torrente sanguíneo, esta glucosa por sí misma puede disminuir la expresión de ciertos genes. Estos genes normalmente son los que permiten que proliferen las células pancreáticas. Es principalmente este de acá, este PDX1, es un gen que básicamente permite que se multipliquen las células beta pancreáticas. Cuando no se encuentra presente este gen, no pueden proliferar, no puede haber una cantidad adecuada, y al no haber una cantidad adecuada de células beta pancreáticas, entonces no hay suficiente producción de insulina después. Muy bien. Esencialmente es eso dentro de lo que se ha visto para lo que son los mecanismos de la disfunción de las células beta. Hay ciertas teorías también de los mecanismos por los cuales se puede dar esta. Una dice que es
un agotamiento de las células beta debido a la resistencia periférica, que está acá, la vamos a explicar en un momento, que dice que como las células beta están produciendo grandes cantidades de insulina constantemente, tratando de compensar el hecho de que no parece que llegara glucosa a los tejidos periféricos, pero es porque no está ingresando, no es porque no haya glucosa. Esto poco a poco ocasiona, según esa teoría, que las células beta agoten su funcionalidad. Entonces, la célula beta que ha sido sobreexplotada en el trabajo deja de funcionar adecuadamente y esa es la teoría del agotamiento de células beta. Y por otra parte, hay una teoría de que por la hiperglucemia, que se mantiene constantemente ya que la glucosa no entra a las células, se desensibiliza la célula beta. Entonces, a pesar de que la glucosa sigue en valores altos, la célula beta dice, bueno, yo no veo que esté en valores altos. Entonces, ya no puede detectar esos aumentos de glucosa al haberse desensibilizado y entonces ya no está liberando insulina. Y bueno, luego tenemos dentro de la fisiopatología de la diabetes mellitus de tipo 2 la resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina puede parecer bien fácil, pero en realidad es un poquito más tediosa de lo que parece. El tema es que no puedes decir que es resistente a la insulina solo porque haya altos niveles de glucosa. Tienes que encontrar estas dos cosas juntas en la sangre. Tienes que encontrar hiperglucemia junto con hiperinsulinemia. Entonces, tiene que haber al mismo tiempo grandes cantidades de insulina y grandes cantidades de glucosa circulando en el torrente sanguíneo. Lo cual nos está determinando que no está pudiendo esta actuar a nivel de la membrana de las células periféricas para llevar a cabo la translocación de los receptores GLUT del interior al exterior. O sea que es por eso que sigue circulando en la sangre y que la glucosa tampoco está entrando porque no se han expresado esos receptores GLUT. Esta resistencia a la insulina se piensa que se debe a un aumento de la lipólisis que posteriormente inicia lo que es la formación del factor de necrosis tumoral alfa por parte de los adipocitos principalmente. Y esto finalmente determina una resistencia periférica a la insulina debido a este factor de necrosis tumoral alfa y una alteración de las células beta pancreáticas que se van dañando debido a este factor de necrosis tumoral alfa circulante. Principalmente esta resistencia se piensa que se debe a la alteración de lo que es la translocación de los GLUT4, que son los receptores que se encuentran a nivel del músculo esquelético y que son los que más glucosa normalmente consumen en la vida cotidiana. Y bueno, dentro de lo que es la parte clínica, vamos a ver que la presentación clínica de la diabetes mellitus de tipo 2, la misma que en la diabetes mellitus de tipo 1, esencialmente, con un par de pequeñas diferencias. Vamos a encontrar las 4P, nuevamente, polifagia, poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Además de esto, encontramos fatiga, visión borrosa y candidiasis vaginal en mujeres, una vez más predisposición a la infección, porque el paciente diabético tiene un sistema inmune ligeramente debilitado. Generalmente se encuentra de forma asintomática hasta edades muy avanzadas y se diagnostica recién debido a las complicaciones graves cuando la persona llega a los 40 años. Algunas manifestaciones interesantes que son bien propias de la diabetes mellitus de tipo 2 son la acantosis nigricans, que es la presencia de esta hiperpigmentación a nivel de los pliegues, que se va a dar por un aumento en la proliferación de las... Ay, Dios mío, se me ha ido el nombre. De los queratocitos. Un aumento en la proliferación de los queratocitos a nivel periférico por un aumento de la producción de un factor de crecimiento. ¿Factor de crecimiento? No, perdón, por un factor de proliferación. No he incluido el gráfico, pero les prometo que hay un gráfico de esto en algún lado. Voy a ver si lo mando después. Y por otra parte, la cesación de parestesis en miembros inferiores, que es secundario al daño de lo que son las vainas de mielina a nivel periférico. Y bueno, el diagnóstico es prácticamente el mismo, solamente que en este caso casi siempre se diagnostica a través de esta prueba de acá, que es la glucemia en ayunas. ¿Qué es lo que ocurre? Basta con que hayas visto una glucemia en ayunas mayor a 126 miligramos de decilitro, medida en 2 ocasiones distintas, en diferentes momentos del día, para que tú digas, esto es diabetes mellitus de tipo 2. Muy bien. Pero también se pueden utilizar las otras pruebas que ya habíamos mencionado antes, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, la hemoglobina glucosilada y la glucosa, una glucosa plasmática al azar en cualquier momento del día, independientemente de que hayas tomado, hayas comido, hayas consumido algún otro elemento, en cualquier momento en el cual te encuentren un valor mayor a 200 miligramos de decilitro y además tengas clínica de hiperglicemia, eso significa que la persona ya es diabética. Y bueno, dentro de lo que son los criterios para la prediabetes, que ya les había mencionado antes, tenemos que los criterios para prediabetes nos muestran valores que no son normales, pero tampoco llegan a estos mismos, en donde nos describe una hemoglobina glicosilada entre 5,7 a 6,5. Normalmente decimos 6,5 es diabetes, pero si está un poquito por debajo ya tenemos que sospechar de prediabetes.
una alteración dentro de lo que es la glucemia en ayunas, en donde está por encima de los 110, pero no llega a 126 miligramos decilitro, y una alteración de la tolerancia oral a la glucosa, en la cual, aunque no ha llegado a los 200, está por encima de los 140, después de haberle administrado una carga oral de glucosa. Dentro del tratamiento de la diabetes mellitus de tipo 2 se caracteriza porque no solamente vamos a llevar a cabo un tratamiento farmacológico, en el cual sí o sí, por si acaso, de todas maneras hay que incluir tanto insulinas como agentes orales, porque ya habíamos visto que hay una alteración en la producción de insulina a nivel de las células pancreáticas, además de la resistencia periférica, o sea, la fisiopatología incluye las dos cosas, así que sí o sí hay que incluir las dos cosas también. Sino que también vamos a incluir diferentes tratamientos que principalmente se basan en cambios del estilo de vida y en la educación al paciente, en donde el paciente idealmente tiene que ser capaz de mantener un control metabólico adecuado por su cuenta. Lo ideal es educar al paciente para que sea capaz de realizar un monitoreo por sí mismo de la glucemia y pueda detectar cuando haya un cambio demasiado brusco, y en algunos casos es posible que tenga que utilizar los agentes orales un poquito más de lo necesario o tenga que asistir tenga que asistir al centro de salud cuando encuentre valores demasiado elevados. Los niveles óptimos de glucemia a conseguir en un paciente que está siendo tratado están entre los 70 a los 130 miligramos decilitro. Y los niveles óptimos que se busca llegar en un paciente con diabetes que está en tratamiento de la hemoglobina glicosilada es de un 7%. Se dan cuenta que se está un poquito por encima del umbral diagnóstico, pero esos son los valores que se buscan generalmente. Y el hecho de que el paciente esté consciente de esto y pueda detectar los cambios y pueda notar cualquier aumento de esto y asistir a consulta o pueda utilizar un tratamiento es lo ideal, porque este paciente va a tener esta enfermedad durante toda su vida. Entonces, si la puede monitorear por él mismo, es mucho mejor. También tenemos lo que es la educación al paciente, en donde el paciente tiene que conocer todas las posibles complicaciones de su enfermedad, qué es lo que va a ocurrir respecto a si es que por algún motivo no consume su tratamiento. Tiene que saber también de todos los posibles tratamientos para su enfermedad, qué medicamentos está usando, qué función tiene cada uno de ellos. Obviamente no es como que, ¿cómo les digo? No lo va a llevar como si fuera un estudiante de medicina, pero sí tiene que saber cuáles son los nombres de sus medicamentos, qué funciones tienen, en qué dosis los tiene que consumir, de cuáles puede prescindir si es que llega a niveles adecuados de glucosa o cuándo tiene que consumirlos si es que hay un aumento exagerado. Entonces, todo esto lo tiene que saber el paciente, además de que hay que educarlo respecto a cómo administrarse principalmente las insulinas y en qué horarios tiene que consumir los agentes orales. Dentro de lo que es el manejo a nivel nutricional, lo que se trata con los pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 es buscar que tenga un peso adecuado para su estatura, donde se hace un cálculo de la ingesta de calorías que tiene que realizar a partir de qué tanto uno quiere que este paciente baje de peso, o si es que el paciente ya tenía un peso saludable y adecuado, entonces se calcula una cantidad de kilocalorías adecuada para mantener ese peso. Así que al paciente con diabetes siempre se lo va a pesar en todas las consultas. Dentro de la nutrición, lo que se busca es que en cada plato tenga aproximadamente un 55% de carbohidratos, lípidos en 30% y proteínas en 20% dentro de su alimentación. De estos lípidos, la mayor parte tienen que ser lípidos de cadenas no saturadas, sino así lípidos de cadenas saturadas. Sí, iba así la cosa. Ok. Dentro de lo que es la actividad física, se recomienda que el paciente con diabetes haga un ejercicio de aproximadamente 150 minutos por semana, y sí o sí hay que incluir un plan de ejercicio, ya que en estudios grandes se ha visto que el hecho de realizar esta cantidad de ejercicio de forma periódica puede disminuir las complicaciones y puede disminuir a largo plazo el deterioro que puede ocurrir en estos pacientes en un gran porcentaje. Si mal no recuerdo, de 5 a 7%. Dentro de los fármacos orales que se puede utilizar para lo que es el tratamiento, tenemos diferentes elementos. Tenemos lo que son las biguanidas, dentro de la cual la más clásica, la que posiblemente todos ustedes han escuchado al menos una vez y ya deben haber llevado en farmacología, es la metformina. La metformina se administra de forma oral, va a aumentar lo que es el ingreso de la glucosa a lo que es los músculos, va a disminuir la gluconeogénesis, va a disminuir la formación de glucógeno a nivel hepático y suprime el apetito. Entonces, esta metformina básicamente va a permitir que haya un ingreso de esa glucosa que estaba circulando excesivamente a las células periféricas, y con esto va a disminuir la cantidad de glucosa que estaba en la sangre. Tenemos las sulfonilurias. Las sulfonilurias se van a unir a los receptores a nivel de las células beta para estimular una mayor liberación de la insulina. Estas se administran igualmente de forma oral y tenemos las que acaban en rida y en
Básicamente es eso. No sé qué más ponerles acá. Tenemos las metilinidas que van a estimular igual liberación de insulina. Tenemos estas de acá, que no sé cómo se lee, lo siento. No sé si realmente manejaremos estas. Tenemos lo que son los inhibidores de la glucosidasa, que van a inhibir enzimas que normalmente tendrían que, ¿cómo les digo? Inhiben las enzimas que permiten que nosotros catabolicemos los carbohidratos y de esta manera van a llevar a cabo un catabolismo mucho más lento de los carbohidratos grandes. Entonces, digamos que yo por algún motivo consumo un alimento que tenga una proteína grande, que tiene grandes cadenas de... No proteína grande, que tiene un azúcar de cadena larga, yo qué sé. Digamos que tomo leche, entonces la leche tiene grandes cantidades de lactosa. La lactosa normalmente se tiene que partir primero a glucosa y galactosa para que recién posteriormente se pueda asimilar. Si yo hago que esa transformación a través de la lactasa sea mucho más lenta, eso va a permitir que esta glucosa no se libere muy de golpe. Lo mismo en este caso, si se inhibe las glucosidasas, todas las glucosidasas, no va a haber una ruptura tan rápida de los carbohidratos y si la ruptura de carbohidratos es mucho más lenta, no va a aumentar de golpe la cantidad de glucosa circulante, dentro de los cuales están la carbosa y el militol. Tenemos las incretinas, que son de los medicamentos que más se están utilizando en países desarrollados, en donde tenemos los GLP-1 y los DPP-4. Los GLP-1 van a tener un efecto directo sobre las incretinas, que van a estimular la secreción de insulina, disminuyen la producción de glucagón, que recordemos que el glucagón normalmente tenía la función opuesta a la insulina, y al mismo tiempo promueven lo que es la sensación de saciedad, igual que las biguanidas, o sea, parecido a la metformina en su mecanismo. Que en este caso esto se administra de forma subcutánea, lo están promocionando mucho en países de primer mundo, y lo que son los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa, que básicamente inhibe la degradación de las incretinas. Y bueno, tenemos lo que son las insulinas. Normalmente en los pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 se maneja la insulina en bolo, o bueno, es otro tipo de insulina que creo que no se maneja acá, no estoy segura la verdad. Pero bueno, dentro de lo que es la insulina en bolo se maneja lo que es la insulina regular, la Lispro, la Aspart y la gluicina, que eran las que les estaba mencionando más adelante, están en la otra tabla si ustedes quieren y ya saben. La insulina actúa ayudando a que se expresen los receptores. Sin embargo, si hay resistencia a la insulina, esto no va a ser tan útil. Aún así, administrar la insulina a estos pacientes va a evitar, en teoría, el agotamiento de las células beta. ¿Por qué? Porque se está detectando que hay niveles altos de insulina y se detiene la producción de insulina. Estamos dejando que descansen las células beta. En teoría, ese es el motivo por el cual nosotros en este momento estamos administrando insulina, incluso en pacientes con diabetes mellitus de tipo 2, en los cuales puede haber resistencia a la misma. Y eso. Dentro de las complicaciones, solo en la diabetes mellitus de tipo 2, solo en esta vamos a tener este síndrome. Se conoce como síndrome hiperosmolar hiperglicémico, se lo llaman también SHH. Perdón, voy a usar otro color. Muy bien. SHH o EHH. Solo en la 2. Tiene 2 H's. A ver si con eso se acuerdan, porque por favor, esta es pregunta de examen también. Solo en la diabetes mellitus de tipo 2. Se conoce con el nombre de estado hiperosmolar hiperglucémico. Debido a los niveles de glucosa muy elevados, esto va a aumentar la osmolaridad plasmática, en donde recordemos que la osmolaridad plasmática normalmente se encuentra rondando los 300 miliosmoles por litro. Entonces, en el momento en el cual la osmolaridad plasmática sube por encima de los 320 miliosmoles litro, esto va a determinar que haya un estado de deshidratación general en estos pacientes. Pero en este caso, ya que sí hay insulina, la insulina, recordemos quiero volver casi al inicio. Muy bien, vamos a volver casi al inicio, pero cuando hay una gran cantidad de insulina en la sangre, esta no permite que se formen cuerpos cetónicos. En la diabetes mellitus sí hay insulina, por eso no hay cetoacidosis diabética en la diabetes mellitus de tipo 2. Casi nunca hay excepciones. En algunos casos sí se da, pero muy raro. Y solamente se da cuando ya se ha agotado por algún motivo la insulina. Perdón que haya vuelto tan atrás. En fin. Me pasé. Lo siento. Ok. Entonces, en este caso no vamos a encontrar la presencia de cuerpos cetónicos porque sí hay insulina. ¿Y por qué se caracteriza el estado hiperosmolar hiperglucémico? Porque la glucosa está por encima de los 600 miligramos decilitro. Esta es una cantidad enorme. Es 3 veces el umbral que teníamos para el diagnóstico de la diabetes. Y la osmolaridad plasmática se encuentra por encima de los 320 miliosmoles litro. Estos dos son los parámetros laboratoriales a partir de los cuales diagnosticamos esto de acá. Y al igual que la cetoacidosis diabética, es una emergencia. O sea que tiene que ser tratada de inmediato o puede amenazar la vida.
En este caso, el déficit de insulina es muy relativo. Y lo que ocurre es que si hay algún estado de estrés, que puede ser igualmente por alguna infección, por la presencia de neumonía, por la presencia de pancreatitis o alguna otra enfermedad que requiera grandes cantidades de nutrientes que tengan que llegar a todo el organismo, esto va a determinar que al no haber suficiente insulina, algo de la glucosa pueda ser utilizada, pero al mismo tiempo una gran cantidad de la glucosa permanece en la sangre y es liberada en grandes cantidades. Entonces, esto determina ese estado de hiperglicemia exagerado por encima de los 600, una vez más. En el EHH es más de 600, es mucho más alto. Recordemos que en el CAD estaba por encima de lo que eran los 300, si la mitad. En cambio, en el EHH estamos manejando por encima de 600 miligramos de decilitro. Es grande, enorme. La glucosa, muy bien. Perdón. Y bueno, cuando esta aumenta demasiado, esto va a determinar un aumento de filtrado de la glucosa, cambios en el filtrado de la glucosa, un aumento de la glucosa en la orina, va a haber glucosuria, la glucosuria va a promover un aumento de la diuresis, se pierde una gran cantidad de líquido en la orina y eso condiciona a una deshidratación. Esta deshidratación, por una parte, va a alterar lo que es la concentración de agua y de electrolitos y puede desencadenar todas las alteraciones de electrolitos que hemos visto a principios de año. Y por otra parte, si es que no se puede compensar adecuadamente, eso puede llevar a un estado de shock, fallo renal, daños neural, alteraciones del estado de conciencia, estado de coma y finalmente puede llevar incluso a la muerte. Además de que va a causar un daño a nivel neuronal que puede llegar a ser casi permanente por esta osmolaridad elevada de la sangre, que puede llegar a absorber el líquido que está en el interior de las neuronas y se vuelven como pasitas y se mueren. Eso. Por otra parte, si es que la persona tiene esa sensación de deshidratación, es clásico que encontremos la polidipsia. Una vez más, estos son manifestaciones clínicas clásicas de la diabetes. Poliuria, polidipsia, polifagia. Y bueno, por otra parte, a nivel de las células periféricas se comienza a liberar grandes cantidades de hormonas catabólicas como el glucagón, la epinefrina, el cortisol y la hormona del crecimiento, que recordemos que normalmente se liberan en estados en los cuales se requiere grandes cantidades de glucosa o en los cuales hay poca glucosa circulando. ¿Para qué? Para liberar mayores cantidades de glucosa a partir de las reservas que teníamos. Entonces, al intentar aumentar la glucosa de la sangre, estas hormonas no pueden condicionar de todas maneras que esto entre a la célula, porque no hay suficiente insulina. Y todo esto va a determinar que, de todas maneras se intenta realizar lo que es la glucogenólisis, se intenta realizar la gluconeogénesis a nivel de lo que es el hígado y eso va a aumentar la cantidad de sustratos gluconeogénicos a nivel del hígado y esto va a determinar que posteriormente se liberen más cantidades de glucosa que van a aumentar todavía más la hiperglicemia. Y eso, no hay mucho más. Respecto al tratamiento, se tiene que tratar de forma casi inmediata, igual que en el otro caso. Principalmente va a estar basado en lo que sería el tratamiento de la deshidratación, de los desbalances hidroelectrolíticos y poco a poco recién después se va a estabilizar la hiperglicemia. De por sí, al momento en el cual nosotros le hidratemos, porque el tratamiento es muy parecido a la cetoacidosis diabética, con la diferencia de que en este caso no vamos a prestarle mucha atención al anion gap, no está aumentado el anion gap y no vamos a tener acidosis. Lo más importante es esto, que hay que tratar lo que son las alteraciones de electrolitos y hay que ir poco a poco bajando los niveles de glucemia en la sangre. Y tratar la deshidratación a partir de lo que es una rehidratación por vía intravenosa. Finalmente, dentro de las enfermedades que están asociadas a la diabetes tenemos el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un síndrome clínico que ha sido descrito como la asociación de diferentes características que se da muy frecuentemente en las personas. Y bueno, el síndrome metabólico, para su diagnóstico lo que se hace es buscar todas estas características juntas en una misma persona. Hiperglucemia en ayunas por encima de los 126 miligramos de decilitro en 2 ocasiones, medidas de forma separada, hipertensión arterial, ya hemos visto los valores en otro tema, la presencia de obesidad central, la cual se mide a partir de lo que es el perímetro abdominal y de otros parámetros, una disminución del colesterol HDL, el colesterol HDL también lo llaman colesterol bueno, no es que sea bueno o malo, pero cuando hay niveles bajos de este significa que básicamente hay grandes cantidades de hay grandes cantidades de lípidos y de triglicéridos circulando. Entonces el colesterol HDL cuando disminuye nos está marcando
que hay alteraciones dentro de lo que es el metabolismo de los lípidos. Y finalmente un aumento de los triglicéridos en sangre en general. Entonces tenemos dislipidemias, tenemos obesidad, hipertensión arterial y hiperglicemia. En otras palabras, todo esto nos va a dar una asociación entre la obesidad, la diabetes y la hipertensión principalmente. Y bueno, ¿cómo se describe en teoría? La obesidad va a determinar la liberación de una serie de sustancias, principalmente de citoquinas y de... principalmente son citoquinas. La liberación de citoquinas proinflamatorias por parte de lo que son las células adiposas, generalmente esto comienza con la obesidad, van a determinar que poco a poco se dé, por una parte, la resistencia a la insulina a nivel muscular, con lo cual va a aumentar los niveles de glucosa, va a aumentar lo que es el metabolismo de los ácidos grasos, por lo cual comienzan a depositarse al circular en mayor cantidad los ácidos grasos libres, y esta se deposita en nuevos tejidos que posteriormente al mismo tiempo van a seguir liberando gran cantidad de citoquinas. Las citoquinas proinflamatorias a su vez van a condicionar a un estado de dislipidemia periférico y no sé qué más ponerles. A nivel vascular también va a causar alteraciones a largo plazo. En fin, dentro de lo que son los parámetros para definir si hay o no hay síndrome metabólico, tenemos que, para definir la obesidad central, hay que encontrar un perímetro de cintura mayor a 102 centímetros en un hombre o mayor a 88 centímetros en mujeres. Eso ya se considera obesidad central. Pero esto va a variar un poco de país a país, por si acaso. O sea, depende mucho de la raza también. Acompañado con un aumento de triglicéridos por encima de 150 miligramos decilitro, una disminución del colesterol de tipo HDL o de alta densidad, que es el rápido, por debajo de 40 miligramos decilitro en hombres o por debajo de 50 en mujeres, una alteración de la presión arterial en donde la sistólica haya superado los 130 milímetros de mercurio o la presión arterial diastólica haya superado los 85 milímetros de mercurio. Y una alteración de la glucosa en ayunas por encima de 100 miligramos de decilitro o un diagnóstico previo de diabetes mellitus de tipo 2. Eso, cuando todo eso se da junto, básicamente como tienen una fisiopatología en conjunto, es que se define como síndrome metabólico. Y finalmente les había dicho que íbamos a hablar un poquito de lo que es la diabetes de tipo MODY. La diabetes de tipo MODY básicamente es la abreviación de Maturity Onset Diabetes of the Young, o diabetes de los jóvenes que se manifiesta cuando ya son maduros. Es un grupo heterogéneo de enfermedades en las cuales se caracterizan porque hay una diabetes en la cual no se producen cuerpos cetónicos, principalmente tiene un patrón de herencia autosómico dominante, casi siempre, ¿por qué digo casi siempre? Siempre se debe a alteraciones genéticas. Y esas alteraciones genéticas van a causar defectos en la función de las células beta. Principalmente son alteraciones dentro de lo que es la producción de la insulina en estas células. Y esta se suele manifestar y diagnosticar antes de los 25 años de edad, igual que la diabetes mellitus de tipo 1. Entonces, dentro de lo que son los MODY, se han estudiado cuáles son los genes que están asociados a cada uno de los tipos MODY. En total hay 6 tipos de diabetes de tipo MODY, en la cual la diabetes de tipo MODY 1 es por alteración del gen HNF4-alfa, en donde, bueno, aquí están las características básicamente, hay alteraciones microvasculares, hay una disminución en la concentración de triglicéridos y hay una alteración en las lipoproteínas. En la de tipo 2 están alteradas las glucoquinasas. Debido a esto va a haber una alteración de la glucosa en ayunas, una alteración de la tolerancia de las pruebas de tolerancia a la glucosa. Y de todas maneras va a haber un radio normal entre proinsulina e insulina a nivel periférico cuando se realice la medición de estos en la sangre periférica. Y se debe a un defecto en la sensibilidad de las células beta-glucosa, a lo que habíamos visto de forma muy similar en lo que era la diabetes de tipo 2, se parece a la MODY de tipo 2. La diabetes de tipo 1 se parece un poco a la MODY de tipo 1, porque si se dan cuenta, aquí igualmente hay una alteración en la señalización en la señalización para la secreción de insulina, o en algunos casos está alterada en sí la masa de las células beta pancreáticas. Los otros tipos de MODY son muy poco frecuentes, estos dos son los más importantes, los pueden revisar más adelante si es que ustedes quieren, pero quería incluir esto más solamente para no quedarme corta.
y que al menos los hayan visto. Y bueno, con eso habríamos concluido lo que es la clase de diabetes. Si les queda alguna pregunta, me la pueden mandar después por acá o a través de sus representantes. Les voy a pasar el formulario dentro de un rato para que lo puedan revisar con calma. Muchas gracias, chicos, y nos vemos.